En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo conectar un inversor de corriente a la batería del auto, también llamado convertidor de corriente, que transforma los 12 voltios de corriente directa de la batería a 127 voltios de corriente alterna como la de una casa. En este caso voy a conectar este inversor de corriente Trooper de 1500 watts a la batería de 12 voltios de este auto, que sirve para hacer funcionar aparatos eléctricos de bajo consumo en lugares donde no hay suministro de energía eléctrica o cuando se va la luz en la casa. Los aparatos eléctricos de bajo consumo son los celulares, tablets, computadoras, laptops, televisiones, consolas de videojuegos y herramientas eléctricas como taladro, esmeril, sierra caladora y muchas más. Las herramientas que van a utilizar son las siguientes: una llave española de medida 13 milímetros, una llave española de medida 12 milímetros y una llave española de medida 10 milímetros. Lo primero que van a hacer es quitar esta tapa roja que cubre la terminal positiva del inversor de corriente. Enseguida toman la llave española de medida 12 milímetros y la colocan en la parte de abajo del tornillo de la terminal positiva, y con la llave española de medida 13 milímetros aflojan esta tuerca. Se afloja a contrarreloj. Ya que la aflojaron, ya la pueden retirar con su mano. Ahora agarran el tornillo y le colocan un extremo del cable naranja, lo meten así como se los muestro y proceden a colocar la tuerca. Primero la aprietan con su mano y nuevamente utilizan la llave española de medida 12 milímetros, la ponen en la parte de abajo y con la llave española de medida 13 milímetros aprietan bien la tuerca y así les tiene que quedar bien apretada la tuerca para que no se mueva este extremo del cable naranja. Y ahora le colocan esta tapa roja, la meten de esta manera y la ponen así como se los muestro, para que quede aislada la terminal positiva del inversor de corriente. Ahora van a quitar esta tapa negra que cubre la terminal negativa del inversor de corriente y toman su llave española de medida 12 milímetros, la colocan en la parte de abajo del tornillo y con la llave española de medida 13 milímetros aflojan la tuerca y ya la pueden retirar con su mano. Ya que retiraron la tuerca, ahora agarran bien el tornillo para que no se caiga y toman un extremo del cable negro y lo conectan de esta manera en el tornillo de la terminal negativa
del inversor de corriente y le colocan la tuerca. Se aprieta en dirección a las manecillas del reloj y nuevamente con la llave española de medida 12 milímetros la colocan en la parte de abajo del tornillo y con la llave española de medida 13 milímetros aprietan muy bien la tuerca. Y ya que está bien apretada la tuerca de la terminal negativa del inversor de corriente, ahora sí le colocan la tapa, la meten de esta manera en el cable negro y la colocan muy bien para que quede aislado la terminal negativa del inversor de corriente. Y ahora toman el otro extremo del cable naranja y proceden a conectarlo a la terminal positiva de la batería. Primero aflojan con la llave española de medida 10 milímetros el tornillo o tuerca de la terminal positiva de la batería. La aflojan hasta quitarla. Y ya quité la tuerca y ahora sí conectan este extremo del cable naranja así como se los muestro y nuevamente le colocan la tuerca. Ya que colocaron la tuerca de la terminal positiva de la batería, ahora sí la aprietan bien con la llave española de medida 10 milímetros. Se aprieta en dirección a las manecillas del reloj. Ya quedó bien apretada la terminal al poste positivo de la batería y enseguida toman el otro extremo del cable negro y lo conectan en la terminal negativa de la batería. Igualmente aflojan la tuerca a contrarreloj de la terminal negativa de la batería. Utilizan su llave española de medida 10 milímetros. Quitan la tuerca y le conectan el extremo del cable negro que viene del inversor. Miren, así les tiene que quedar la conexión, observen, y le colocan la tuerca y la aprietan bien con la llave española de medida 10 milímetros. Se aprieta la tuerca en dirección a las manecillas del reloj. Ya quedó bien apretada la terminal negativa de la batería y así les tiene que quedar bien conectado el inversor de corriente
a la batería de su auto. Observen. Y es muy importante que sepan que no deben de invertir los cables porque se va a dañar el inversor de corriente. Lo siguiente que van a hacer es arrancar el motor de su auto para que no se descargue la batería. Ya que está prendido el motor, enseguida encienden el inversor de corriente presionando este botón de encendido y apagado durante 3 segundos. Sueltan el botón y ya se enciende la pantalla y ya aparece el voltaje de la batería, que es de 14.5 voltios, y en esta parte de aquí está el porcentaje de la potencia de salida que se está ocupando. Y ahora sí ya pueden conectar sus aparatos eléctricos en estos dos contactos del inversor de corriente. Por último, realizo la prueba de este inversor de corriente conectándole varios aparatos eléctricos. Procedo a conectarle este esmeril que consume 8 amperes, que es lo mismo a 1016 watts. Conecto el esmeril en este contacto del inversor. Y ya que está bien conectado el esmeril, procedo a presionar el gatillo. Observen lo que sucede en la pantalla del inversor. Vean cómo marcó casi el 100% de potencia, que es al arrancar el esmeril. Observen de nuevo. Y al estar trabajando de forma constante el esmeril, ya solamente nos consume una potencia del 25%. Observen. Y funcionó correctamente este esmeril al estar conectado al inversor de corriente. Ahora le conecto este taladro que consume 6.75 amperes. Les muestro. Aquí están los 6.75 amperes, que es lo mismo a 857 watts. Lo conecto al inversor de corriente, ahora en este contacto. Y ya que está bien conectado, procedo a presionar el gatillo. Observen en la pantalla del inversor cuál es el consumo de potencia. Al arrancar el taladro consumió una potencia del 75%, y al estar trabajando constantemente el taladro baja el consumo de potencia al 25%. Y observen cómo funciona correctamente el taladro. Ahora le conecto un cargador de celular y vean en la pantalla lo que sucede. No marcó nada de consumo de potencia porque es muy bajo el consumo de watts, que en este caso es de 27 watts lo que consume este cargador de celular. Y procedo a conectar el celular al cargador. Y observen cómo
está cargando correctamente el celular, este cargador que está conectado al inversor de corriente. También se puede cargar el celular conectando directamente el cable en estos puertos USB que les muestro, estos de aquí, que tienen un consumo de 5 voltios y 3.1 amperes. Procedo a desconectar el cargador, le quito el cargador y les muestro cómo carga correctamente este celular conectándolo en el puerto USB. Ya lo conecté y observen cómo ya se está cargando correctamente este celular, y también en la pantalla del inversor de corriente marcó 0 porque es muy bajo el consumo de watts para cargar el celular. Enseguida le conecto una laptop que junto con el cargador consume 144 watts. Procedo a conectar la laptop y en la pantalla del inversor de corriente también marcó 0 porque es bajo el consumo de watts al estar encendida la laptop. Observen cómo ya se está cargando correctamente. Procedo a encender esta laptop y vean cómo encendió correctamente. Y también en la pantalla del inversor de corriente siguió marcando 0 porque es bajo el consumo de watts, que en total es 144 watts. Esperamos que encienda bien esta laptop para que vean que funciona correctamente. Y observen cómo ya prendió correctamente esta laptop y ya se puede utilizar. Ya para terminar le conecto esta televisión de 24 pulgadas que consume 50 watts. Procedo a conectarla al inversor de corriente. Y la enciendo con el control remoto. Esperamos un poco y vean cómo encendió correctamente esta televisión de 24 pulgadas, y también se ve muy bien el canal de televisión y se escucha bien el audio. Y veamos en la pantalla del inversor de corriente cómo no hay ningún consumo de potencia porque es muy bajo el consumo de 50 watts de esta televisión de 24 pulgadas LED. Y ya les demostré que este inversor de corriente sí funciona para hacer trabajar aparatos eléctricos de bajo consumo, pero no les va a servir este inversor de corriente de onda sinusoidal modificada para hacer funcionar refrigeradores, microondas que tienen motores que consumen arriba de 1500 watts al arrancar, y van a necesitar un inversor de corriente con onda pura, y ese video se los dejo en mi canal. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenme en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.